Bienvenidos a esta última parte de nuestro gran capítulo. Seguimos con nuestra maravillosa mamá, Catalina Ortega. Todos. Entonces, pues como que traté de que viniera más de parte de ellas y no imponerles algo, Ujú. porque mi prioridad fueron ellas. Siempre lo han sido desde el día que nacieron. Mis hijas son mi prioridad. Y traté también de informarlo a él desde el principio. Cuando empezó nuestra relación, yo le dejé muy claro a él, mi prioridad en mi vida son mis hijas. Eso nunca va a cambiar. Necesito que respetes el proceso. Es decir, no creo que para ningún niño sea agradable y sé que hay personas que lo hacen, lo respeto, no juzgo, pero no me parece, por ejemplo, que imponerle al niño, no, esta persona va a quedarse a dormir hoy aquí, porque sí. Eh, Creo en respetar precisamente lo que el niño piensa, cómo el niño se siente, si el niño está cómodo o no está cómodo en una situación como esas, porque además ellas tienen su papá. Y para ningún niño es fácil decir, ok, yo tengo a mi papá, pero hay una nueva persona que está con mamá. Entonces, ¿qué lugar tiene esta persona en mi vida? Y muchas veces me hicieron la pregunta, y ahora eso, tenemos un nuevo papá, porque todavía estaban chiquitas. Les decían, no, tu papá es tu papá y siempre va a ser tu papá. Él es simplemente la pareja de mamá. Entonces, con palabras, con amor, explicándoles, uno a veces dice, ay, no, pero es que está muy chiquito para entender. No, el niño no entiende eso. Y la verdad es que los niños entienden todo cuando se les explica, Sí. cuando usamos palabras simples, Mm. cuando les damos ejemplos. Uno no le puede decir a un niño simplemente, bueno, y nunca utilizamos esa palabra. Y acá no existe la palabra padrastro o cosas así. Aquí no existen. Es muy bonito el término que se usa en francés, es un beau-père, que quiere decir como un papá bonito, además, Ay, por traducción. sí, Entonces, sí. sí, entonces es como hasta bonito y pues para la mamá tampoco es madrastra, es belle-mère, o sea, la mamá bonita. Sí. Entonces trataba como de que las cosas vinieran mucho de ellas, de cuando ellas se sintieran cómodas. Ellas fueron las primeras que dijeron, mamá, hoy podemos invitar a dormir a Micaela a la casa. Yo les dije, ¿y dónde lo vamos a dejar dormir? Me dijeron, en el sofá. Lo tenían claro. En la cama tuya no, en el sofá. Y él lo respetó y durmió muchas veces en el sofá, como varias veces hasta que alguna vez precisamente dijeron, ay, hoy también podemos invitar a dormir a Micael. Y él les dije, no, nenas, pero es que, pues Eso. también pobrecito Micael en el sofá, mejor dejémoslo que se vaya para la casa. Entonces dijeron, bueno, y si no, pues que se quede contigo, mamá, también está tu cama. Ah, ok. Como que aprovechar también esas, esa inocencia del niño, ¿sí? Él no piensa en otras cosas, él piensa en el bienestar de mamá. Entonces, todo vino mucho de ella y creo que él también respetó mucho ese proceso. Nunca les impuse, tienen que saludarlo, digamos que más por respeto, les decía, ya saludaron a Micael, digamos, si subían al carro, ya saludaron. Y no solo lo hago con él, lo hago con cuando llega el abuelito, ya saludaron, para inculcarles que, bueno, el que llega saluda, el que se va se despide y cosas así, que me enseñaron a mí cuando era chiquita. Sí, No sé si sí, todavía les enseñan eso a los niños, pero para mí es importante. sí. Entonces fue un proceso, digámoslo así, bonito y hoy en día tienen una buena relación. Ellas no utilizan un apodo, le dicen Micael, a veces le dicen Mick o Mi, y ellas saben que él no viene a tomar el puesto del papá y que él está ahí como una segunda figura que está ahí para apoyarlas. Y creo que poner límites en el sentido de cuál es el rol de él en la crianza de mis hijas también fue muy importante decirle, yo no quiero que tú, o sea, tú no tienes derecho a darles castigo a mis hijas, la encargada de la educación de mis hijas soy yo. Tú les puedes dar consejos o me puedes dar consejos a mí cuando algo no te parece. Entonces el otro día, por ejemplo, Sofía me faltó al respeto y entonces yo siempre soy como un poco más laxa, nosotras las mamás. Entonces, primera advertencia, segunda advertencia, tercera advertencia. Y él me decía como, no, a ver, es una falta de respeto, no tienes que esperarte a las tres advertencias, quítale inmediatamente, digamos, la televisión. Ese proceso tampoco fue fácil de decirle a él, mira, tú tienes un lugar muy importante en la vida de mis hijas, pero tampoco eres el papá.
y acepto los consejos y ellas van a aceptar los consejos, pero ellas también pues lo saben que él no puede venir a imponerles una consecuencia. Pienso que para todas las mamás, papás que rehacen su vida es respetar el ritmo del niño y también que tu pareja esté lista a respetar ese proceso y que esté lista a respetar el hecho de que uno sigue siendo la mamá y es uno el encargado de educar, criar y hacer todo por sus hijos. Pero él está ahí siempre para ayudarme con muchísimas cosas y la verdad es, también soy muy bendecida en ese sentido porque él es muy querido con el amor que le dan mis hijas, un amor diferente que el amor de papá y mamá, pero es un amor muy bonito. Qué bueno, porque es un trabajo en equipo, es la comunicación 100% y qué bueno que tengas como, si hayas tenido eso tan claro, porque pues todo eso hace que el proceso sea más fácil y qué bueno que nos cuentas cómo lo hiciste, porque es una gran herramienta pues para muchas personas que pueden estar pasando por lo mismo o están en el proceso de... Algo muy importante es buscar los recursos necesarios, tanto en el proceso de divorcio como en el proceso de encontrar una nueva persona. Como te digo, un psicólogo o en algún momento se necesitó, después del divorcio, un trabajador social que ayudara a las niñas, porque no podemos dejar que nuestros niños vivan ese problema solos, esa tristeza si la tienen o un problema en el colegio. Eh, Gracias a Dios aquí en Canadá, por ejemplo, en cada colegio hay un psicólogo, un trabajador social, una educadora psico, en todo caso, una cantidad de cosas. Sí. Y, y siento que a veces la gente no utiliza esos recursos, porque qué oso y qué van a decir, y yo qué voy a pedir un trabajador social para mi hijo, no, pues ni que necesitáramos. Mira, si tu hijo tiene un problema básico como que un niño lo está molestando en el colegio, de pronto necesita un, una mirada diferente o un consejo diferente, escuchar a una tercera persona, una persona neutra, que como adulto también les da un consejo o una idea, les ayuda muchísimo. Entonces creo que como papás tenemos la responsabilidad de buscar los recursos necesarios y ponerlos a disposición y escucharlos nosotros mismos para, es decir, todos cometemos errores, nos arrepentimos, tenemos derecho a pedirle perdón a nuestros hijos. Yo lo hago, aprendí también. Sí, es En verdad. nuestra época no era así, nuestros papás no nos decían, perdón por haberte levantado la voz. Jamás, Creo que jamás. nunca me pasó, pero trato de hacerlo con mis hijas y como que es un proceso diferente y decirles, perdóname porque, ¿sabes? Tuve un mal día, mamá también tiene emociones, mamá se siente mal hoy, discúlpame por la manera que reaccioné, tienes toda la razón, no debí levantar la voz en ese momento. Pero eso también lo aprendí mucho con la ayuda de las personas que te digo. Lo Claro que yo que tú no. decías al comienzo, que pues que no sabía si acá en Colombia todavía el tema de ir al psicólogo es de locos. Mira que yo pues no he visto que pues eso ya se ha normalizado mucho, porque de pronto eso era como en eso, como en la época de nuestros papás, cuando nosotras éramos más pequeñas y es muy importante y ya lo he dicho en otras ocasiones cultivar en nuestros hijos esa inteligencia emocional y también es muy importante cuando uno se siente agobiado, con miedo, con tristeza, porque pues, y uno de mujer, bueno, los hombres también, obviamente, pero con tantas hormonas y emociones y demás, yo creo que es muy importante buscar ayuda y dejar de pronto de lado, no importa, o sea, no estás loco, no, nada, eso ya está mandado a recoger. Es muy importante buscar ayuda y mira todas las herramientas tan valiosas que te ha dado esa ayuda y cómo has sabido llevar las cosas tan bien en temas tan difíciles y tan complejos que te ha tocado vivir, que de pronto no a todo el mundo le ha tocado lo mismo, pero yo digo que en un momento que uno no sabe qué hacer, busque ayuda y no pasa nada, está bien. Una cosa de pronto que uno a veces siente, y yo lo sentí al principio cuando me dijeron, pues busque un psicólogo, eh, es que uno dice, no, yo prefiero hablar con mi mamá o yo prefiero hablar con mi hermano, mi hermana, mi amiga. No es lo Resulta que uno mismo. piensa que no, no es lo mismo. La persona te habla desde sus experiencias, no desde el conocimiento.
Y uno dice, pero yo cómo le voy a ir a contar todos mis problemas a una persona desconocida. Y yo tenía mucho miedo. Y resulta que desde el primer día con mi psicóloga, como que llegué y empecé a hablar y como que todo salió. Y fue súper fácil y es porque simplemente esa persona te escucha, no te conoce, no sabe quién eres. Entonces es más fácil para uno eh, cuando uno cuenta todo eso a una persona, primero profesional y que te puede dar consejos un poco más, eh, digámoslo así, con conocimiento y no simplemente basado en las experiencias que esta persona ha tenido. Entonces, muchas veces pensamos, no, yo mejor hablo con mi amiga porque a ella me queda más fácil contarle mis cosas. De todas maneras, ella ya sabe que yo me peleo con mi esposo, que tengo tal problema con mi hijo. Sí, pero es que tu amiga de pronto no es la experta en decirte cuál es la palabra o la frase que puedes usar para que tu proceso sea más fácil. Entonces, creo que es muy importante. Cuéntanos, sí, cómo es un día normal para ti siendo mamá de tres. Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cómo es eso? Bueno, eh, evidentemente el mundo de todas las mamás es caótico, creo. Todas nos sentimos como, como lo logramos. A veces nos acostamos y, ¡uf! Bueno, sobreviví otro día. Otro día más. Sí, ya veremos mañana. Yo me levanto alrededor de las 6:30 o a veces un poco antes, bajo y empiezo a preparar loncheras. Eso es diferente aquí en Canadá que en Colombia. En mi época, en mi colegio, existía una cafetería y existía la tiendita y entonces yo podía comprar mis onces, mis medias nueves en el colegio. Mi mamá no se tenía que preocupar de eso y la cafetería, pues todo el almuerzo estaba listo. Aquí en Canadá no existe, entonces los niños deben llevar, no pueden llevar ningún dinero para comprar, no hay nada que comprar. Entonces, si no le hiciste la lonchera, pues el niño no va a comer. Entonces, es importantísimo acostumbrarse a hacer las loncheras y hay muchas restricciones para seguir el plan de alimentación canadiense. Entonces, por ejemplo, las once y las medias nueve están restringidas únicamente para frutas, verduras y productos lácteos. Entonces, bueno, preparo las loncheras, muchas veces al mismo tiempo como que subo, levanto a las gemelas. Normalmente la bebé todavía está dormida. Levanto a las gemelas, ellas ya están un poquito más grandes, entonces ellas se visten solas, empiezan como a arreglarse. Yo vuelvo y bajo a la cocina y hago el desayuno rápido. Con eso cuando ellas bajan, el desayuno ya está servido. Y tenemos pues como un lugar que es como un mesón que da a la cocina, entonces ellas desayunan ahí y mientras ellas desayunan yo voy terminando de preparar las loncheras. Y muchas veces en este momento se despierta la más chiquita, la bebé, entonces tengo una sillita que pongo al lado de ese mesón y le doy, bueno, a veces era su tetero, ya está cambiando, ya tiene más alimentación normal. Entonces, lo chévere de tener una diferencia de edad es que mis niñas más grandes me ayudan a darle un poco como el desayuno o la primera comida de la bebé. Eh, y cuando se termina pues toda la preparación de la mañana, entonces salgo corriendo con las tres a llevar a las gemelas al colegio, porque eso también es diferente acá en Canadá. No es como en Colombia, el bus no va a recoger a los niños a la puerta, puerta a puerta. Acá no existe. Entonces, toca salir corriendo a llevarlos. Em, digamos que el tema es un poquito más difícil en invierno, Claro, cuando caen 30 50 centímetros de nieve y hay que vestir a los tres niños con como 5 o 6 prendas, botas de invierno, gorro, bufanda, bueno, una cantidad de cosas, es un poquito más caótico, pero las niñas grandes me ayudan mucho con la chiquita. Entonces, bueno, salgo, dejo a las niñas grandes en el colegio. Por ahora Victoria no va a la guardería, pero es algo precisamente que va a cambiar en los próximos meses, entonces voy a tener que adaptar como mi rutina. Voy a ir a dejarla, después de llevar a las niñas al colegio, voy a llevarla a la guardería y regreso a casa. Em, no sé cómo el tema está en Colombia, aquí en Canadá, después de la pandemia, se usa mucho el teletrabajo. Entonces, en mi caso, yo tengo que ir a la oficina solo un día a la semana. Los otros días trabajo desde casa. Esto es genial porque puedo adelantar muchas cosas. Es decir, sí trabajo, pero cuando tengo pausas de trabajo, en realidad no son pausas, son pausas de mamá para ir a hacer el resto de cosas. ay Que Dios. me,
Mi, mi mamá me dice, pero tú no tienes un minuto. No, pues mi hora de almuerzo, en realidad yo estoy haciendo cosas de la casa y en realidad mientras trabajo como cualquier cosa de almuerzo. Cuando pasan pues mi jornada laboral, entonces voy a recoger a las niñas, a las más grandes al colegio. Eso me toma como una hora, siempre es lejos. Me toma una hora ir a llevarlas y regresar a casa. Y cuando llegamos a casa, mi esposo ya ha llegado a trabajar. Nosotros nos repartimos mucho las tareas de la casa, la cocina, lavar la loza, todo. Entonces, a veces él cocina, a veces cocino yo. El que cocina, pues está como allá reservado, tranquilo. Y el otro, pues tiene a la bebé y apoya un poco a las niñas en las tareas. Pero ellas son juiciosas y más que todo hacen pues sus tareas solas. También es muy diferente que en Colombia. Yo me acuerdo que en mi época las tareas, eso era larguísimo, me demoraba horas haciendo tareas y acá los colegios recomiendan únicamente 20 minutos al día, 20 minutos de tareas. Entonces es como una actividad, ellas la hacen, les ayudamos. Eso es también diferente aquí en Canadá que en Colombia. Aquí se come a las 6 de la tarde, la cena. Entonces a las 6, 6:30 máximo estamos cenando. A las 7 ya todo el mundo ha terminado de cenar y es la hora del baño. Entonces, las gemelas suben a bañarse y a alistarse para la hora de dormir. Y después, mientras mi esposo lava a la bebé, yo me baño, que es como el único momento que tengo para correr. Todo el mundo está ocupado, ok, yo puedo ir a bañarme Ay, Dios. corriendo. em, y luego ya es realmente la preparación para la hora de dormir. Acuesto primero a las gemelas porque mi bebé, no sé, es un poco como yo heredo mi horario. Le gusta dormirse tarde y levantarse tarde. Entonces, mi bebé se acuesta un poco más tarde. Entonces, tengo el tiempo de acostar a las gemelas. Además que mi bebé le encanta estar con ellas. Entonces, estamos en el cuarto juntas y el beso de buenas noches, bueno, la rutina del sueño. Y luego salgo y le doy el tetero a la bebé y acuesto a la bebé. Y una vez que la bebé está dormida, bueno, mi esposo también se acuesta súper temprano porque él se levanta muy temprano a las 5 de la mañana, 5:15, para salir a trabajar. La rutina de la mañana la hago yo sola. Es por eso que te digo que es la parte más caótica de mi día. Eh, y por las noches, cuando yo acuesto a Victoria, él también se está acostando a dormir. Entonces, cuando yo termino de dormir a Victoria, las niñas ya están dormidas, él está dormido. Uf, Vos tu sobreviví. momento, tu momento del día. Exactamente, entonces me reservo ese espacio como para estar sola, estar tranquila, mirar las cosas que me gustan, Facebook o bueno, lo que sea. A esa hora hago cuentas, mis cuentas, mi tema financiero, hago mis cuentas, hago pagos, a veces no me queda tiempo, entonces lo hago a esa hora, como a las 10:30 de la noche. Ay, por Y Dios. si no he tenido tiempo de hablar con mi papá o con mi mamá, entonces les escribo también a esa hora. Y bueno, o sea, da una idea un poco de la rutina. A veces mi esposo se acuesta un poco más tarde, precisamente porque a veces como que nos dábamos cuenta, nunca tenemos ni un minuto, entonces tratamos de tener, aunque sea un poquito de tiempo, así sea para hablar antes de dormir, pero no sucede todos los días. Entonces, a veces si puedo dejarle la niña pequeña a mi mamá, entonces hacemos alguna actividad para recuperar un poco de ese tiempo que falta en el día a día. Y ese Más tiempo, o menos esa es mi rutina. ese tiempo en pareja es muy importante. Claro que Y qué sí. bueno que dentro de toda esa rutina puedas sacar un momentico a veces. ¿Dónde vives? ¿Cómo funciona la licencia de maternidad y cómo la comparas con la que tuviste aquí en Colombia? Bueno, mira, acá en Canadá, no sé si en todas las provincias sea igual. Yo vivo en Quebec. La licencia de maternidad es de un año, 52 semanas, pero básicamente da prácticamente un año. Y no, pues imagínate, es muy diferente. Cuando yo estaba en Colombia, en la época de Isabel y Sofía eran 3 meses y
como habían nacido prematuras, me reconocieron unas semanas de más, que es el tiempo hasta las semanas para que el niño complete como sus 40 semanas. Entonces yo tuve como 6 meses. Pero es igual porque el niño está tan pequeño, pues que realmente cuando yo me fui de la casa, digamos, a regresar a trabajar, ellas tenían prácticamente 3, 4 meses. Y la verdad, a mí eso me partió el alma. Yo decía, ¿cómo puedo despegarme de un ser que depende completamente de mí? Soy muy afortunada en el sentido de que mi mamá estuvo ahí y la mamá de mi ex esposo estuvo ahí para encargarse de las niñas. No tuve que dejarlas con alguien desconocido, pero creo que un niño pequeño necesita al 100% a su mamá y creo que los niños, ese vínculo tan poderoso, tan invisible, eh, tiene que estar ahí el mayor tiempo posible. Yo, por ejemplo, le dije a mi esposo actual, yo le dije, mira, si vamos a tener un hijo, yo quiero estar mínimo, mínimo hasta los 18 meses. Desafortunadamente y por temas financieros, bueno, no se pudo hasta los 18, pero estuve más que el año, prácticamente un año. Y mi trabajo actualmente me permite, que es algo que también me parece chéverísimo, y es que, bueno, Canadá te da como las 52 semanas, pero la mayoría de empresas o de instituciones, yo trabajo para el gobierno, y ellos tienen un programa donde cuando tú regresas de tu licencia, tú puedes escoger cuántos días quieres trabajar. Entonces, lo mínimo son 2 días, puedes escoger 3 o 4, yo trabajo 4 días y los días miércoles yo no trabajo. Entonces, el día miércoles para mí es el día en el que yo recupero tiempo, estoy al 100% con Victoria. Y bueno, también soy muy afortunada en el sentido de que Victoria todavía no ha empezado la guardería, entonces yo regresé a trabajar desde abril, no, perdón, desde mayo, pero Victoria está en la casa. Entonces, por más que yo esté trabajando, ella está todo el tiempo aquí. Y espero que cambie en Colombia pronto, porque es importante que se entienda que si los niños no están bien, pues la sociedad del futuro no está bien. Exacto. Y las únicas que podemos formar niños bien y de que el futuro sea bien, pues somos nosotras como mamás, estando en casa y cuidando a esos niños. Sí, creo que eso es como una parte del gran problema. Mucha gente podrá decir, bueno, tan exagerada, No. pero creo que no se le da suficiente importancia a ese periodo del niño, del recién nacido, y, y pues muy afortunadas las que pueden, digamos, tener a los niños más tiempo. Desafortunadamente no son todas. No, Y ojalá alguien nos escuchara del gobierno y que esas cosas cambiaran, porque realmente me parece terrible. O sea, yo digo un niño de 4 meses, un bebé de 4 meses, ¿cómo lo desprenden de su mamá? De hecho, pues los primeros años de vida son súper importantes, es toda la base para tu vida adulta. Entonces uy, no, me parece, ojalá, como tú dices, pueda cambiar. Porque mira que tristemente es el sistema es lo que no permite que esto cambie acá porque las empresas les sale muy costoso, porque pues yo, digamos, no defiendo, pero me pongo en el papel yo tuve empresa por ejemplo, obviamente una mamá en licencia toca pagar todo y te toca además contratar a otra persona que reemplace a esa mamá, entonces es el doble, pero aquí el gobierno debería dar subsidios, ayudas para que eso no fuera así, para que a la empresa no le costara tanto y para que la mamá pudiera estar un año, es que yo digo por lo menos un año, así como es en lo mínimo. Canadá, ojalá fuera más, pero pues debería ser lo mínimo porque es que un bebé a los 4 meses le falta mucho. Es que Sí. empezando que la alimentación complementaria empieza a los Ni 6, siquiera ha empezado, imagínate. exactamente. Entonces, no, me parece, pues ojalá las cosas cambien porque sí, es muy importante y lo que tú dices de eso que podamos a nosotros ahorita darles como papás a los hijos, va a depender el futuro. Entonces, si queremos que las cosas cambien, tenemos que hacer cambios ahorita, pero pues tristemente depende de otros y no de uno. Pero pues ojalá alguien escuchara y resonara todo esto y pudiera haber un cambio. Pues mira que hay una diferencia en lo que me dices y es que aquí no es la empresa la que paga la licencia de maternidad, es el gobierno. Es decir, lo que tú recibes como pago y lo calculan con respecto a tu salario,
y te dan como el 80% de tu salario. Lógico, no es el 100%, pero es decir, si hacen un estudio en Colombia, le dicen a la mamá, ¿usted qué prefiere? 3 meses pagada al 100% o un año pagada al 80%, es decir, no se necesita hacer muy, muy lógico para entender que cualquier persona preferiría eso. Aquí el gobierno es el que paga el 80, el 78%, bueno. Y hay un momento en que bajan al 55%, pues ya casi como las últimas semanas. Y la empresa puede decidir si le da un porcentaje extra al empleado. Entonces, algunas empresas lo ofrecen, algunas no. Y creo que es lo que dices tú, ese es el problema. El gobierno debería hacerse cargo porque no se le puede pedir a una empresa, evidentemente, que pague a un empleado durante un año como si Ujú. estuviera en el puesto y como dices tú, y fuera de eso conseguir otra persona para Pues ocupar el puesto. sí, claro. Entonces, Pues digamos que acá el es, sistema de salud, TPS y demás, cubren una parte, obviamente eso se lo dan a la empresa como tal, pero pues no es suficiente, es difícil, es complejo. Bueno, ya me contaste un poquito tu rutina durante el día, pero ¿cómo organizas tu tiempo? O sea, ¿cuál es esa clave para tener tiempo en el trabajo, en ser esposa, en ser mamá y también en ser tú? O sea, ¿cómo lograste llegar a esa organización de lograr tener tiempo para cada cosa? bueno, yo no era muy amante de la rutina. Eh, Mi mamá militar, entonces yo fui educada como muy... Sí. Y resulta que teniendo niños, leyendo a propósito de lo que es bueno para los niños, me di cuenta que la rutina no solo es importante para uno como adulto, sino para el niño. Y recuerdo que antes hablábamos un poco de la ansiedad y te decía que hay veces hay pequeños trucos que podemos utilizar para reducir la ansiedad, tanto en nosotros como en los niños. Y aprendí que un niño, como dices tú, de 3 4 años, el niño no sabe lo que viene, el niño no tiene la concepción de una semana, un día, ellos no pueden tener todo eso en la cabeza y nos toca a nosotros como papás para facilitarles el tema a ellos, una rutina. Entonces me tocó empezar a organizar las cosas y explicar la rutina a los niños, así sea con dibujitos, venden como cartoncitos, entonces cuando el sol sale, entonces explicarle al niño, mira, te levantas, hay que desayunar, hay que bañarse la boca, hay que arreglarse para ir al colegio, y luego por la noche, mira, tenemos que bañarnos y tenemos que acostarnos. Entonces, creo que entendí el por qué. Todas las personas que tienen niños son muy organizadas con la rutina. Al principio no me gustaba y entendí, en primero, que impacta de manera muy positiva a mis hijas y que me ayudaba a mí a organizar mi tiempo y que al final pues era más fácil porque cuando mis niñas crecían, pues tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y ese tipo de herramientas pueden parecer, hay personas que dicen como, ay, no, pero pues, qué pendejada, qué bobada, qué pena esa Funciona. palabra, pero funcionan. Entonces es algo que no te evita la tarea de ser papá y de repetir 50 veces las cosas, pero sí ayuda mucho. Creo que otra cosa que me ayudó mucho fue el trabajo con mi psicóloga de entender las prioridades. Creo que es algo que no nos enseñaron en el colegio, el manejo de las prioridades. Todo puede ser importante, pero no todo es prioritario. Entonces, nosotras las mamás, tengo que hacer tal cosa y tengo que hacer esto y tengo... Todo es importante, pero cuando aprendemos a identificar que hay cosas prioritarias que se tienen que hacer sí o si no impacta de gran manera el resto del día, nos es más fácil organizar. Creo que esas dos cosas, como amar la rutina y entender la importancia de la rutina, me ayudó. Y lo segundo, entender que priorizar es diferente que darle importancia a las cosas. Y eso me sirvió como para organizar eh, todo, mi vida en No, realidad. eso es súper importante. Todo lo que acabas de decir es súper valioso porque nos sirve de herramientas a todas para organizar un poquito más la vida, que a veces como que se desordena todo, pero bueno, eso es muy valioso lo que nos dices. Bueno, Cata, y ya por último, para cerrar, regálanos un consejo de vida. ¿Solo uno? No sé, no sé, tengo muchos. Aprendí a vivir el presente. Antes era una persona que pensaba mucho como en el pasado, en que hubiera podido ser, y vivía mucho en el futuro. Entonces me empecé como a volver también ansiosa y me di cuenta que
la única manera también que tenemos como mamá de disfrutar a nuestros hijos es estar más presentes en el presente. La comunicación, el respeto para llevar un matrimonio, digámoslo así. Nuestros hijos necesitan ver no solo una mamá y un papá, necesitan ver una mamá y un papá que se la llevan bien, que sí tienen disgustos, pero que son capaces de arreglar los conflictos. Y aprendí que de pronto lo que falló en mi primer matrimonio fue eso, y aprendí muchísimo. Y creo que para tener un matrimonio feliz se necesita primero amarnos a nosotras mismas, poner límites de lo que puedes aceptar y lo que no puedes aceptar, y no solo con nuestro esposo, sino con nuestros hijos también, enseñarles que hay límites y son súper importantes, aprender a respetarlos y explicarles que no siempre van a tener todo lo que van a querer en la vida, y inculcarles el respeto. Y lo mismo aplica para la pareja. Recuerdo que mi abuelita me lo decía muchísimo. Ella me decía, el día, mijita, así, mijita, el día que se pierde el respeto en una pareja, se pierde todo. Y sí, yo lo viví y realmente hoy en día digo, y se lo repito mucho a mi esposo, no podemos perder el respeto. O sea, tal cosa no me gustó. Bueno, eso es otra cosa que puedo dar como consejo de vida. Aprendí que en las parejas muchas veces, por ejemplo, cuando estamos mal, ¿sí? Empezamos a tener una discusión y estamos discutiendo sobre, no sé, la manera de castigar al niño o las finanzas. Y no sé, creo que las mujeres tenemos a veces esa capacidad de que cogemos y traemos todo al mismo tiempo, ¿no? Es que además usted no me ayuda Acumulamos con la la nota. cocina, sí, usted no me ayuda con la cocina y usted no hace oficio y no sé qué, y a mí me tocó lavar sola y el otro está ahí como, estábamos ¿En qué hablando de lo del momento? niño. Sí. Entonces, eso lo aprendí y creo que con Micael le digo mucho, no nos guardemos las cosas, aprendamos a decirnos las cosas en el momento, pues de buena manera. Y entonces las niñas lo ven y se los digo a ellas también. Y a veces, por ejemplo, como que él hace un comentario y yo me espero y le digo, ¿sabes? No me gustó el comentario que hiciste. Y él se queda como, ¿de qué estás hablando? A veces la persona ni se dio cuenta que fue hiriente o que no fue la buena manera, pero es una buena práctica, en primer lugar, porque uno no se carga de mil cosas que le empiezan a pesar y como que no se aguanta uno para después estallar. Entonces, decir las cosas de buena manera en el momento, y él aprendió a hacerlo. Él antes no lo hacía y yo lo molesté mucho. Dime las cosas en el momento, y entonces ahora a veces me dice, oye, baja el tono, no me gusta porque estás montando el tono. Y yo, perdón, sí, tienes toda la Sí. razón. Y la realidad es que las parejas tenemos que tener conversaciones incómodas y a nadie le gusta, pero son súper necesarias. Y antes de tener un hijo, es mejor tener muchas conversaciones incómodas sobre cómo vamos a manejar las finanzas, cómo vamos a educar a nuestro hijo, porque tú no sabes si la otra persona está de acuerdo en pegarle al niño. Ah, no, eso es normal. O encerrar al niño. Ah, no, si el niño hace una pataleta, se encierra en la habitación y que se quede. ¿Cómo? No, yo no estoy de acuerdo. Entonces es mejor tener esas conversaciones incómodas antes de tener un hijo. Y ojalá, y se lo digo yo a Micael, yo le digo, mira, cuando tengamos una cena romántica, cuando tenemos un poquito de espacio, el poquito espacio que nos queda para tener un espacio entre tú y yo, y que estemos así en ese momento que me dice, ah, te amo, y nada, pues hablemos de al menos una cosa incómoda, una cosa que de pronto queremos arreglar, y uno se da cuenta, y él me decía, no, pero es que nos vamos a arruinar nuestra noche o el momento que tenemos, el poco, y no, realmente logra uno arreglar cosas porque la persona no está en modo defensa, la persona no está en modo pelea, la persona está en modo arreglemos las cosas, pasémosla bien. Y créeme que ha sido muy bueno para nuestra relación de utilizar esa táctica de decirnos las cosas cuando estamos bien y cuando estamos en un momento agradable. Pero es muy valioso lo que nos dices. Em, bueno, quiero agradecerte por habernos contado tu historia, por abrir tu corazón, por enseñarnos tanto realmente. Uy, cada vez que yo hablo, estos 3 capítulos que he hablado con diferentes mujeres extraordinarias, creo que eso me recarga. O espero que a los que escuchen también, pero es que aprendemos demasiado, aprendemos muchas cosas. Estos días he cambiado muchas cosas en mi rutina, en mi vida,
precisamente por eso, porque digo, no, claro, lo que dices es totalmente cierto, lo puedo aplicar y pues todo lo que tú nos has enseñado el día de hoy es muy valioso. Admiro profundamente todo lo que es capaz de hacer una mamá, un papá por sus hijos. O sea, es impresionante lo que uno es capaz de hacer y tú no lo has demostrado. O sea, has pasado por cosas impresionantes, pero mira, estás intacta, estás regia y estás sonriendo Ay, y estás feliz. Y estamos, eso, estoy eh, viejita. tienes un brillo, es ese brillo que a pesar de todas las cosas malas nunca se apaga. Y es muy lindo ver eso, es muy lindo entender que hay formas de solucionar todo en la vida. O sea, lo único que no podemos controlar es la muerte. Suena cliché, pero así es. Pero pues qué lindo todo lo que nos has enseñado hoy. Nos has dado la oportunidad de ver la vida desde una experiencia de mamá de tres, que no es fácil, desde un divorcio, desde una experiencia de vivir en un nuevo país y nos recordaste que vinimos a este mundo a ser felices y que para eso podemos empezar de cero una y otra vez. No importa, no importa si hoy nos rendimos y queremos dejar todo y volver a empezar, se puede, se vale, se vale. Y si queremos que nuestros hijos sean felices, pues debemos empezar por nosotros mismos. Así que bienvenida siempre. Quedaron muchos temas por fuera, pero pues ojalá tengamos la oportunidad de poder hablar y poder yo seguir aprendiendo de ti, porque pues realmente es una experiencia de vida única. Todas vivimos cosas muy distintas, pero pues lo ideal es aprender, aprender de otros, escucharnos, hablar libera un montón de cosas. Sí. Es una forma de sanar, es una forma de empezar de nuevo. Y pues qué bueno hacerlo con amigas de infancia, que así no nos habláramos hace mucho tiempo, pero pues mira que es muy lindo poder escucharte y poder ver todo lo que has pasado desde la última vez que nos vimos, que fue hace muchos años, pero pues qué lindo poder aprender y escucharte y bueno, acá tienes a alguien que está dispuesta a escucharte siempre que necesites y Igualmente. gracias por estar aquí y darme tu tiempo. No, muchas gracias a ti, como te decía al principio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haber pensado en mí como mamá. No me siento mamá experta, pero hay algo que estoy completamente de acuerdo contigo y es que ser mamá no es fácil, ¿verdad? Cuando somos mamás primerizas y como que queremos preguntarle a todo el mundo para aprender un poco más y no todo el mundo está dispuesto como a darte consejos, a abrirse y contarte las historias. Y creo que es muy importante, aprendemos muchísimo de los demás. Yo aprendo de mamás primerizas, de todo tipo de mamás, siempre aprendemos. Te agradezco darme la oportunidad de compartir mi historia, mi poca experiencia. Y de nuevo te felicito por este proyecto tan bonito. Ojalá muchas mamás quieran seguir participando, ojalá muchas mamás entiendan que no son solas, que no son las únicas que han atravesado por ciertos procesos o etapas de la vida y que esto sea una plataforma de conocimiento, de compartir esos conocimientos y esas experiencias para que todos podamos como enriquecernos. O sea, tus otros dos capítulos yo los escuché completos, ¿me entiendes? Y, y los voy a seguir escuchando porque como dices tú, de cada persona que atraviesa nuestra vida aprendemos y de cada experiencia de mamá aprendemos y podemos coger cosas, no todo, pero decimos, bueno, de pronto está loca como que sabe sobre esto, vamos a intentarlo, de pronto funciona. Entonces, de nuevo, mil gracias y felicitaciones por este lindo proyecto. Ay, gracias, Kat. Gracias a ti por esa historia tan linda. Próximamente no te puedes perder un nuevo capítulo.